A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Hermanos, bienvenidos a un programa más de La Alegría de Catequizar, hoy también acompañado del Padre Manuel, de secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Litúrgica. Padre, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo con ustedes. La semana anterior estuvimos conversando sobre qué es la Cuaresma, un tema riquísimo, sorprendente. Creo que todos fuimos bastante catequizados, pero todavía queda mucho que conversar. Hoy quisiéramos hablar de cómo vivir esa Cuaresma. Padre, yo quisiera empezar preguntándole, hablamos de Cuaresma como un tiempo austero, no hay flores, no hay gloria, pero con lo que conversamos la semana pasada ahora me entra una duda. ¿Es esto como un reflejo de el cambio interno, la austeridad que voy a vivir yo, o más bien un realce que va a haber en la Pascua con toda la alegría de Jesús resucitado? Es un poco las dos cosas. Recuerdo cuando estudiábamos en el Instituto de Liturgia y empezamos el curso sobre año litúrgico, nos lo dio un monje benedictino, el hermano Patrick Pretot, y empezó diciendo, así introdujo el curso: ¿qué es el año litúrgico? Es una máquina de hacer diferencias. Porque la liturgia tiene conciencia clara de que, aunque la rutina es más una cuestión de actitud que de actividad, la rutina es una realidad a la que todo ser humano se enfrenta en un momento u otro. Y entonces, ante esto, la liturgia se ha ido construyendo a lo largo de los siglos para responder a este problema. Entonces, hay tiempos que son de exultación, de gozo moderado, y hay otros tiempos que son más bien de silencio, de austeridad. Y la Cuaresma está marcada particularmente por eso. Entonces, efectivamente, quiere provocar un contraste con la Pascua, para mostrar que la Pascua es la felicidad absoluta de saber que Cristo venció la muerte, que el mal no pudo derrotarnos y que por eso nosotros estamos gozosos. Y valga decir, en las iglesias, en las parroquias, en todo lugar, la Pascua tendría que estar marcado como el tiempo de mayor alegría, en flores, en signos festivos, en la música. Vamos a ver, perdónenme que se los diga así, ni la fiesta patronal, ni la Navidad, ni ninguna otra época tendría que ser tan festiva como la Pascua. Bueno, es que de hecho la Pascua es el centro de todo este calendario litúrgico, ¿verdad? Exactamente. A veces, claro, sí, nos alegramos más en Navidad por la cuestión comercial que hay alrededor, pero en realidad el centro como cristianos es la Pascua. O desplegamos más signos festivos en la fiesta patronal, porque entendemos todo lo que significa eso, incluso culturalmente. Y no es que esté mal, pero entonces, si hacemos tanto en la fiesta patronal, hagamos mucho más en la Pascua, porque es el día más importante. Pero además de eso, la austeridad de la Cuaresma tiene otro sentido. Decíamos que la Cuaresma es un tiempo esencialmente bautismal, y el bautismo es el lugar, el espacio, el momento en el que cada uno de nosotros celebró alianza con el Señor. Una alianza que le da sentido a nuestra existencia. Quitamos todos los signos festivos en la Cuaresma para que entendamos cómo sería nuestra vida si no tuviéramos esta alianza con el Señor. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos el gozo de nuestro bautismo? No tendría flores, no tendría cantos alegres, no tendría signos de fiesta. Nuestra vida sería vacía. Incluso en algún lugar, en alguna parroquia, cuando he estado y quitamos todos los elementos de la Cuaresma, todos los elementos festivos durante la Cuaresma, o incluso cuando llegamos al quinto domingo de Cuaresma y hay que quitar también las imágenes o taparlas, alguna vez la gente me ha dicho, pero es que se ve fea la iglesia. Sí, bueno, así de fea es nuestra vida. Ese es el sentido de taparlas. De quitar. El taparlas va destinado a no desviar nuestra atención por nada. Pero el sentido general de retirar los signos festivos es para ayudarnos a entender lo vacía que sería nuestra vida sin el Señor, sin nuestro bautismo. Padre, bueno, y estos son como signos visibles, ¿verdad?
Pero ahí además se nos llama a la oración, a la limosna, al ayuno y a la confesión. ¿Qué busca esto? ¿Por qué ayuno obligatorio? ¿Por qué? Bueno, la oración por supuesto, que siempre la deberíamos tener, ¿verdad? Pero ¿por qué realizar en este tiempo esas 4 cosas? Bueno, hay una triada que va junta y es, o más bien, digámoslo de esta otra forma. Hablemos primero de la oración. La oración, tendría que estar presente en la vida de todo cristiano. Y aquí yo tengo que ser honesto, siempre que trato el tema de la oración, yo tengo que decir un mea culpa porque yo quisiera que mi vida de oración fuera todo lo que debe de ser y no lo es. Pero bueno, estamos en esa lucha. Y Cuaresma es un tiempo en donde, como renovamos toda nuestra adhesión bautismal, entonces es un tiempo para recordarnos un verdadero bautizado hace de la oración un arma constantemente presente en su vida. Y entonces la idea sería que en estos días de Cuaresma nosotros retomemos los hábitos de oración que tal vez hemos perdido en un momento u otro y que esos hábitos se prolonguen más allá de la Cuaresma. Ahora, no lo olvidemos, la oración es un diálogo con el Señor y en un diálogo yo hablo y yo me quedo callado también. Entonces, orar no es venir delante de Dios y decirle: Señor, te doy gracias por esto, esto y esto y esto, te pido perdón por esto y esto y esto, y te suplico por estas y estas intenciones. No, la oración es en primer lugar quedarse callado. Y yo sé que la Comisión Nacional de Catequesis ha insistido mucho, por ejemplo, en la Lectio Divina, que es una forma extraordinaria de oración practicada por la Iglesia desde los siglos primeros del cristianismo. Porque es eso, es quedarse callado para oír primero lo que el Señor me tiene que decir. Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos necesariamente de meditación de la palabra de Dios. Si no, lo que hacemos no es oración, es un monólogo que a lo sumo estará hecho delante del Señor. Pero una oración verdadera es quedarse callado para escuchar lo que Dios me dice y dejar que un texto bíblico ojalá me interpele y me haga ver que hay dimensiones de mi vida que tienen que cambiar. Sí, es que al final es una conversación real. Yo no voy a buscar a alguien, le digo, le suelto una sopa verbal y me retiro, ¿verdad? Ahí uno espera una respuesta. Exacto. O viceversa, primero vienen y me hablan y yo respondo. Incluso el cardenal Carlo María Martini ya murió, pero que todos conocemos sus libros y que ha influenciado mucho nuestra espiritualidad por todas sus reflexiones a partir de la Sagrada Escritura, insistía mucho en el hecho de que si yo llego a hablarle de mis cosas al Señor, entonces soy yo el que pongo el tema. Pero si empiezo por meditar la Sagrada Escritura, entonces dejo que sea Él el que ponga el tema de nuestra conversación. Tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío
Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Sáname Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Sáname Jesús, yo confío en ti. Hermanos, regresamos. Estábamos hablando antes del corte de escuchar esta canción de la oración. Padre, también tenemos la limosna, el ayuno y la confesión. Sí, en cuanto a la limosna y el ayuno, hay que decir que van juntos. Vamos a ver, hay dos prácticas que son frecuentes en la Cuaresma, que no son solo de Cuaresma, pero que son muy frecuentes en la Cuaresma, y es la abstinencia y el ayuno. Recordemos que la diferencia es que el ayuno básicamente es dejar de comer, hacer solo una comida fuerte al día, una cosa así, y la abstinencia, en cambio, es privarse de algún alimento, normalmente carne, es lo que la tradición ha establecido. Pero bueno, ¿cuál es el sentido? Tiene tres motivos. El primero es un ejercicio ascético, decíamos tradicionalmente, o según la terminología antigua que ya casi no se usa. ¿A qué se refiere con un ejercicio ascético? Muy sencillo. A ver, diciéndole no a un alimento, yo me adiestro en la capacidad de negarme a ciertas cosas para que después yo le pueda decir no al pecado. Hoy le digo no a un plato de comida o a un alimento determinado y mañana le podré decir no a la envidia, no al resentimiento, no a la pereza, no al odio, en fin, se trata de disponerse a través de una cosa más simple para después poder responder y actuar como cristiano en elementos más complicados. Como para aprender a decir no. Como para aprender, es un ejercicio, una gimnasia espiritual, podemos decir. En segundo lugar, el ayuno y la abstinencia están llamados a hacernos tomar conciencia de nuestra debilidad. Efectivamente, cuando no comemos, nos sentimos que nos falta algo, o incluso cuando nos privamos de un alimento que nos gusta, que es bueno, sentimos como que algo le faltó a la comida, como que algo le faltó a esta cena, a este almuerzo. Y una vez más, en la línea de lo que ya decíamos en otro momento, a partir de eso hacemos experiencia de que a nuestra vida, cuando no tiene a Dios, algo le hace falta, está vacía, está incompleta, está como en ayunas, como que le hace falta alguna cosa. Y en tercer lugar, digo tercero, pero no porque sea menos importante, el ayuno y la abstinencia está destinado a compartir con los demás. Es decir, yo me privo de algo no para sustituirlo por otra cosa, porque eso no tiene ningún sentido. Me privo de algo para compartir con los más necesitados. Entonces, bueno, esto que usted habla de sustituirlo es muy importante porque entendemos entonces a no comer bistec los viernes, pero se compran camarones, nunca se comían. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sustituir el bistec por los camarones, sustituir el pollo por el pescado, no tiene ningún sentido.
Nunca se come sardina, pero en Cuaresma compran no sardina. tiene ningún sentido tampoco. La idea es, bueno, si yo, déjenme ejemplificarlo así de manera muy prosaica. Si yo normalmente iba a almorzar arroz, frijoles, una ensalada y un bistec, entonces almuerzo solamente arroz, frijoles y ensalada. Y lo que no gasté comprando el bistec, se lo doy a una persona que lo esté necesitando. Ahí es cuando tiene verdadero sentido la abstinencia. O yo dejé de comer y entonces gasté una taza menos de arroz porque hice ayuno, y entonces en el marco del día gasté una taza menos de arroz. Bueno, esa taza de arroz la puedo compartir con una persona necesitada. Ahí es cuando tiene verdadero sentido, porque el privarme de algo me lleva a compartir con los demás. Si no, vamos a decirlo así, el ayuno o la abstinencia se puede convertir en un acto egoísta que a la larga tiene más rasgos de pecado que de virtud. Y no puede ser eso. Necesariamente debe llevarnos a esta otra dimensión. Bueno, y va de la mano entonces con la limón. Por eso es que gracias por recordarlo, por eso es que hace un momento decíamos, van de la mano. O sea, si yo ayuno es para compartir con los más necesitados, con la limona. Puede ser que lo comparta en especie, quiero decir, que directamente me ahorré un poquito de arroz, un poco de frijoles, entonces comparto ese arroz y esos frijoles con una persona más necesitada. Puede ser a nivel monetario, yo sé que gasté tanto menos, entonces eso lo voy a compartir. Incluso entramos en la dinámica de lo que Jesús dice en el Evangelio. Ya no es, a propósito de la viuda que echó 2 moneditas, no vamos a estar dando lo que nos sobra, sino lo que teníamos para vivir, lo que teníamos para un almuerzo como queríamos, lo hacemos a un lado y lo compartimos con una persona que tenga menos recursos. Muy bien. Padre, y el otro tema que es también muy, por así decirlo, vulgarmente popular en Cuaresma, ¿verdad? Que son las confesiones. Hay liturgias penitenciales, aquellas confesiones masivas en los templos en las que asiste un montón de gente, bueno, que bien, ¿verdad? En la misma Semana Santa, los sacerdotes terminan muy agotados de tantas confesiones, pero ¿por qué solo buscarlo en Cuaresma, verdad? Más bien debería ser un ejercicio siempre. ¿Tiene sentido o cómo deberíamos vivirlo? Bueno, comparto completamente con usted lo primero que decía, que dicha que mucha gente se acerca, no importa si terminamos cansados, es parte de nuestro ministerio y qué bueno, pero sí creo que en la vivencia del sacramento de la reconciliación habría que cuidarse de algunas cosas. El Concilio Vaticano II, empecemos por ahí rápidamente, cuando trató el tema de la confesión, de la reconciliación, dio a entender que había que cambiar la mentalidad que se tenía. De hecho, los padres del concilio dicen expresamente en la Sacrosanctum Concilium 72 que hay que buscar un rito que exprese mejor el sentido y los efectos del sacramento. ¿Qué significa eso? Que el rito anterior no expresaba adecuadamente el sentido y los efectos del sacramento. ¿Y cómo era el rito anterior? El rito anterior era de una fuerte tendencia juridicista. En otras palabras, para decirlo de forma muy simple, la confesión no es un juicio. No venimos delante de un juez. No venimos a decir lo que hicimos mal para ver si somos culpables o no, o si siendo culpables nos perdonan de todas formas. No se trata de eso. Se trata de venir delante de Dios a reconocer cuáles son las áreas en las que más me cuesta vivir mi fe. A ver, déjenme decirlo con un par de ejemplos. No venimos tanto a decir que hemos mentido, sino más bien a decirle, Señor, a mí me cuesta decir la verdad. Vivo en circunstancias en las que decir la verdad me resulta muy difícil. Necesito de tu ayuda. O cosas de otra naturaleza. Señor, a mí me cuesta vivir la fidelidad. Señor, a mí me cuesta vivir la honestidad. A mí me cuesta vivir el perdón. Claro,
A ver, cuando venimos a confesarnos, vamos a decir puntualmente, bueno, mentí, no fui fiel, no perdoné, de acuerdo, pero entendamos que detrás de esa afirmación escueta, lo que en realidad está es una súplica, un reconocimiento de que necesitamos la ayuda del Señor en esa área particular. Eso me lleva a otra cosa que escuché de un sacerdote una vez: no debo confesarme porque me siento mal, es decir, siento culpa, voy y me confieso, sino que porque hay un deseo de cambio. El arrepentimiento no es sentimiento de culpa, o sea, una de las condiciones para acercarme a la confesión y vivirla válidamente, y incluso el ritual de penitencia en la introducción dice que finalmente de esta condición depende la eficacia del sacramento, es el arrepentimiento. Pero, a ver, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa muy distinta es el sentimiento de culpa. Arrepentirse es tener conciencia de que yo hice algo que no estaba bien, que no es acorde al plan de Dios, que es algo que me daña a mí y daña a los hermanos, aun cuando yo no perciba en este momento cuál es ese daño. Pero yo tengo conciencia por lo que Dios me ha dicho, por lo que he aprendido, que esto no se debe de hacer. Y entonces, aun cuando yo hubiera podido encontrar un cierto gozo en eso que hice, vengo delante del Señor y le digo, sé que actué buscando mi mal y el mal de los hermanos, reconozco que hice mal y te pido que me ayudes a cambiar. Eso es arrepentimiento. No tiene nada que ver con sentimientos de culpa, con lágrimas. Sí, yo sé que algunas canciones y hasta algunos salmos hablan de lágrimas, pero es un lenguaje metafórico para hablar de la conciencia de que debo darle un rumbo diferente a mi vida. Y por eso la confesión no es un boleto para poder comulgar. No. La confesión es un momento en el proceso de conversión continuo que yo voy viviendo en mi vida, que yo voy experimentando en mi vida. La confesión es un momento de gracia en donde yo renuevo la fuerza bautismal, otra vez el tema del bautismo, yo renuevo la fuerza bautismal, renuevo mi adhesión al Señor para continuar ese proceso de cambio. Entonces no se trata de venir a confesarse porque falté a misa el domingo, porque dije una mala palabra, porque me enojé. No, es porque yo descubro que necesito alimentarme de la fuerza de Dios para continuar. A ver, no se me malentienda, no estoy diciendo que determinados pecados no requieran que yo me acerque a la confesión, por supuesto que sí, pero la motivación de fondo tiene que ser otra, tiene que ser que voy caminando en mi proceso de fe. Bueno, y es que eso es algo que como laicos a veces nos hace falta, ¿verdad? Como ocupamos comulgar, vamos y nos confesamos, como queremos comulgar, vamos y nos confesamos. Pero no es entonces tal vez una necesidad real de querernos acercar a Jesús, porque ya al final, bueno, que sí, que me voy a acercar a él en la Eucaristía, por supuesto, ¿verdad? Lo voy a consumir, pero ya desde la confesión se da ese acercamiento. Claro, de hecho, hay una cosa ligada a la confesión que la llamamos mal, le llamamos penitencia. El nombre verdadero es satisfacción, y la idea de la satisfacción es que yo haga algo que me ayude a dos cosas. Una, a remediar el mal que causé con mi pecado. Y dos, sobre todo, a impulsarme en mi camino de conversión. Entonces, claro, vamos a ver, hace un momento hablábamos del cansancio que nos produce a los sacerdotes, sobre todo en estos tiempos de Cuaresma, el sacramento de la reconciliación. Ese cansancio hace que sea muy fácil decirle a todos los penitentes, rece un Padre Nuestro y una Ave María, pero no, o sea, la satisfacción va orientada en otro sentido. No sé, por ejemplo, si usted tiene un problema de alcoholismo, una buena satisfacción podría ser ir a alguno de estos grupos que ayudan a la rehabilitación de esta dificultad. Si su problema es que la relación con su esposo, con su esposa no está funcionando bien, una buena
penitencia, satisfacción en realidad. Una buena satisfacción sería vaya y tenga un espacio de compartir especial con su pareja. Yo le he pedido a algún esposo o esposa, mire, salga a comer con su pareja, con su esposo, con su esposa. Esa es su penitencia. O incluso, a veces detrás de nuestros pecados, ¿qué hay? Cansancio, agotamiento, frustración. Más de una vez yo he pedido de penitencia, váyase de vacaciones, descanse más, dormir más, duerma más, claro, sí. Esa es una buena penitencia. Entonces, claro, eso requiere un poco más de cuidado y a veces no lo tenemos. Mea culpa, yo también he caído en este error de lo más fácil es rezar un Padre Nuestro y una Ave María, pero eso no tiene gran sentido porque no ayuda a lo que debe de ayudar. Y a propósito de eso, que creo que es importante que lo sepan, el sacerdote propone la satisfacción o la penitencia, como la quieran llamar, la propone, pero el penitente puede decir, no estoy en condiciones. Qué sé yo, en algún momento yo he pedido como satisfacción, busque ayuda psicológica. Y me han dicho, no, padre, yo en este momento no estoy en condiciones de hablarlo con nadie más. Ok, está bien, busquemos entonces otro camino. Porque el laico, el fiel, tiene derecho a decir, no, mejor otra cosa. Interesante, porque uno podría sentir que si no la cumplo estoy condenado, no puedo comulgar y ahora ¿qué hago? No, se dialoga. Muy bien. Bueno, de hecho, hermanos, esperamos tener más adelante otro programa para hablar de cómo vivir una buena confesión y bueno, esperemos, Padre, estar cordialmente invitado para que nos acompañe. Muchas gracias, con gusto. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 programas. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.